Un muy afectuoso saludo para todos los seguidores de Pensamiento al Aire en nuestra tercera temporada sobre geopolítica. Un agradecimiento muy especial al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, quienes son los inspiradores de este programa. Como preámbulo, quisiera simplemente hacer este comentario. Con el debido respeto, cuando uno analiza todas las ideologías políticas, económicas y religiosas, es un común denominador las que todos buscan el bienestar del humano. Sería impráctico que una ideología le propusiera a los humanos, sígame para que pase mal. No, sígame para que pase bien. Digamos, hay un consenso alrededor del qué. En lo que se diferencian es en el cómo. Entonces, cuando uno habla de filosofía política con un poco de economía, uno habla de socialismo, de comunismo y de su contraparte, el capitalismo. En términos religiosos, alrededor de las religiones monoteístas sobre las cuales ya conversamos, hablaríamos del Islam, hablaríamos del judaísmo, hablaríamos del cristianismo. Y en torno de instrumentación política con tipos de gobierno, hablaríamos de democracia y de autoritarismo. Autoritarismo. En estas dos próximas sesiones vamos a hablar de los principios del socialismo y del comunismo y en una posterior ocasión del capitalismo, para que tengamos entonces una base común de análisis alrededor de los ingredientes que nos permiten aproximarnos a la realidad desde diferentes aristas. Es también importante aclarar que estos esfuerzos de pensamiento ideológico de diferentes actores en diferentes momentos del tiempo tienen una diferencia sustantiva. La mayoría se dedican a diagnosticar y a entender la realidad. Hay otros que no solamente la quieren diagnosticar, sino que la quieren transformar. Ese es el caso de uno de los personajes que miraremos hoy, que es Carlos Marx. Asimismo, quiero dar un reconocimiento muy especial a la licenciada Concepción Pérez García, en cuyo trabajo de presentación nos vamos a apoyar. Digamos entonces que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que trata es de transformar. Carlos Marx nació en 1818 en lo que antes se consideraba Prusia, una familia relativamente acomodada y liberal, judíos convertidos al protestantismo. Estudió en el Instituto Federico Guillermo de Treveris, hizo Derecho en la Universidad de Bonn, amplió sus estudios en la Universidad de Berlín y después se interesó por la filosofía y por la economía. Se aproximó a la filosofía de Hegel de manera crítica y se unió a los grupos de estudio de la izquierda hegeliana. Trabajó en diferentes actividades académicas en publicaciones como la Gaceta Renana y los Anales franco-alemanes. Se propuso estudiar el capitalismo. Es importante reconocer que el entorno en el cual creció Marx, estudió Marx, maduró Marx, es un periodo en el que se está consolidando el industrialismo, que es un cambio estructural de la forma de manejar los aspectos de producción, de economía y de redistribución. Militó en la Liga de los Comunistas y publicó su manifiesto comunista, famoso cuando dice proletarios del mundo unidos. Aparece como agitador y entonces lo expulsan sucesivamente de Francia, Bélgica, Alemania y finalmente residió en Londres. Allá escribió El Capital. En Londres lo inició y en Nueva York lo culminó. Murió a los 65 años en Londres. Durante su sepelio, Engels, su amigo, dijo: su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Su hija Eleanor se destacó por sus discursos y escritos políticos. Pasará a la historia Marx por sus dos principales escritos, el Manifiesto Comunista y El Capital. Uno puede hablar de marxismo
cuando se aglutinan las teorías de Marx, Hegel y los seguidores que de alguna manera giran alrededor del proyecto crítico, teórico y revolucionario de Marx, alrededor de la vigencia o no del capitalismo, por lo que estaba viendo en términos de industrialismo. Hablaba del aspecto económico sociológico cuando critica a la sociedad burguesa, del aspecto político cuando habla de la transformación necesariamente revolucionaria de la economía y la sociedad, y en el aspecto filosófico la crítica que hace de Hegel y de Feuerbach. Postula el marxismo un conocimiento científico de la realidad y un método particular para transformarlo. Sus puntos principales son el análisis de la realidad, descubre o ratifica que las religiones alienan y encubren la realidad y que es la filosofía la que verdaderamente permite interpretarla, descubre el fenómeno de la lucha de clases, donde sostiene que la clase trabajadora, la que no tiene posesiones, ha sido explotada a través de la historia, y habla de una propuesta de cambio donde dice que hay que abolir la propiedad privada para llegar a una figura como el comunismo. Parte de un principio del cual muchos han partido, y es que de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades. Las fuentes del marxismo son la filosofía alemana, el movimiento obrero, la economía inglesa de David Ricardo y el socialismo utópico francés. Hay que reconocer también que en ese momento del tiempo las teorías de Adam Smith, nacido en 1723, David Ricardo, nacido en 1772, John Stuart Mill, nacido en 1806, y Jeremías Bentham en 1748, eran de alguna manera las teorías que permitían manejar e interpretar los asuntos económicos. Aparece la figura del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Para Hegel, la realidad es dialéctica, cambiante. Hay una tesis, una antítesis y una síntesis alrededor de la afirmación, la negación y la negación de la negación. Marx retoma el concepto de dialéctica, pero critica que la filosofía habla del espíritu absoluto, la filosofía de Hegel, y no de lo material, del ser humano concreto. Por lo tanto, él dice que es que la concepción del materialismo dialéctico es una concepción del mundo que se sostiene a través de Engels, que dice que solo la existencia es una realidad material que es cambiante. Adiós a la teoría, vámonos para la práctica. Nace en el concepto de materialismo histórico o historia mat, que es la concepción materialista de la historia en Marx. Dice Marx que la infraestructura rodeada de fenómenos económicos determina a la superestructura, que es la que refleja la vida social, política y espiritual. De ahí nace una expresión que es muy usada, que dice que el determinante en última instancia es la economía. Cuando vea que en la realidad están pasando muchas cosas y no sepa muy claro qué es lo que está pasando, piensen que en el trasfondo puede haber un asunto de carácter económico. Aparece la figura de lucha entre los proletarios y los capitalistas o la burguesía. Aparecen las fuerzas productivas donde están los medios de producción, máquinas y herramientas, más el trabajo del obrero, y las relaciones de producción donde hay avances en tecnología y hay propiedad privada. La contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción lleva a la lucha de clases, y se puede decir que él explica en su materialismo histórico que toda la historia es simplemente el reflejo de la historia de la lucha de clases, y que entonces cuando hay lucha hay crisis, y cuando hay crisis hay cambios mediante diferentes medios, sobre todo revolucionarios. Así explica la crisis del esclavismo, la crisis del feudalismo, el surgimiento del capitalismo, y él propone que el capitalismo pronto entrará en crisis y deberá ser transformado o cambiado. La contradicción para él es más flagrante que nunca. El capitalismo, según su teoría, estallará y vendrá el comunismo. Las fases del proceso revolucionario es una etapa democrática, se habla de la dictadura del proletariado, una etapa socialista, la riqueza social, y la etapa comunista, donde hay una abolición de la clase social y ya no se necesita el Estado porque ya se llegó a una repartición y una homogenización.
De todas maneras, se reconoce que la producción es el motor que mueve la historia. Digamos que el hombre, como ser humano, no tiene una esencia. Cada individuo concreto se hace a sí mismo por su trabajo, pero lamentablemente el obrero está alienado, él está en función de su trabajo y no se enriquece, sino que se preocupa más por sobrevivir, convirtiéndose en una mercancía más, en una cosa. ¿Qué produce la alienación económica según Marx? La alienación social. La sociedad se divide en clases. La alienación política, la primacía del Estado sobre el individuo. La alienación filosófica, la justificación del statu quo. Y la alienación religiosa, que él la considera también el opio del pueblo que incita a la resignación. Posteriormente, Mao tomará de nuevo el concepto. La sociedad es un factor decisivo en cómo es el hombre que vive en ella. Es el entorno el que influye sobre el hombre, no el hombre sobre el entorno. Oiga esto, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser, sino a la inversa. Su ser social es lo que determina su conciencia. Se habla entonces del hombre colectivo, del hombre social. De acuerdo, en la sociedad que le corresponda vivir, el humano pensará de una manera o pensará de otra. Hace una crítica alrededor de la economía política y crea su propia teoría. Critica a los economistas clásicos que acabamos de mencionar. Para Marx, solo el trabajo es fuente de riqueza y solo una minoría se queda en esa riqueza. Los economistas clásicos dicen que solamente hay tres fuentes de riqueza, que es la naturaleza, la capital y el trabajo. Pero la naturaleza per se no da riqueza, sino que tiene que ser trabajada. Debe haber esfuerzo, debe ser transformada. Lo que da riqueza a la sociedad es la fuerza de producción del trabajador cuando vende su mano de obra como una mercancía. El capitalismo, el dueño de los medios de producción, le paga un sueldo, pero se queda con la mercancía, que vale más al venderla de lo que costó al hacerla. Ahí es donde aparece la figura de la plusvalía. Se supone que, bajo sus términos, el capitalista explota al trabajador para que genere plusvalía y eso le permite al capitalista acumular, acrecentar el capital para fortalecer el ciclo. Hay marxismos e influencia de Marx. Hay que tener lo que es una realidad en el mundo de la realidad. Los sistemas viejos de cualquier tipo se demoran en morir y los nuevos se demoran en nacer. Entonces, mientras se dan los dos fenómenos, hay una especie de limbo, y en ese limbo es donde aparecen las luchas, las crisis, las guerras, los conflictos, lo que ha sido interpretado como la crisis de los regímenes de socialismo real, como crisis marxista. Marx decía, yo no soy marxista, porque él decía, es que ninguna teoría es un dogma, la mía menos, sino una contribución crítica al saber. Lo que es claro es que el marxismo es una de las grandes corrientes emancipatorias modernas que promueve valores como la cooperación y acuña nuevos términos para las ciencias sociales y las diferentes ideologías. Digamos que en épocas recientes es el filósofo que más ha influido y este filósofo también sirve como insumo para la generación de una escuela de pensamiento, la escuela de Frankfurt, que tiene gran implicación en el siglo XX. Aparecen las figuras de socialismo y comunismo, donde de alguna manera el socialismo es una doctrina política y económica, un sistema que se preocupa por la igualdad de la humanidad y cuyas bases pretenden cambiar positivamente los problemas actuales que vivimos con el capitalismo y tiene como objetivo formar una sociedad de diferencias mínimas preparada para el modo de producción comunista, es decir, muchos los ven como una introducción al comunismo. Se requieren dos condiciones, producir lo suficiente y que las personas puedan trabajar de acuerdo con sus posibilidades. Socialismo y comunismo surgen a mediados del siglo, finales del XVIII, mediados del XIX, a partir de la época de la Revolución Francesa,
donde la industrialización estaba en pleno apogeo y donde había mucho trabajo, pero había unas condiciones no regladas, unas jornadas muy altas, 14, 16 horas diarias de trabajo, malos salarios, contaminación, accidentes y poco control médico. Esto hacía que las condiciones de los trabajadores fueran muy malucas y obviamente esto generaba malestar que él fue capaz de diagnosticarlo y aprovecharlo para sus ideas de cambio. El problema del socialismo y el comunismo es que se promete igualdad, pero no la igualdad que quiere la gente. La igualdad es quitarle a los que tienen y no subirle el estatus a los que no tienen. Es repartir entonces la pobreza. En el comunismo se busca la abolición definitiva de las clases sociales y de la propiedad privada. En el comunismo la idea es que cada quien aporte a la comunidad según sus habilidades y las oportunidades que se dan en este sistema pues son diferentes al capitalista. ¿Cuáles son los 4 tipos de comunismo? El comunismo libertario, anarcocomunismo y comunismo de consejos, el comunismo marxista, comunismo de izquierda, marxista o libertario, maoísmo, leninismo, marxismo-leninismo y trotskismo, el comunismo no marxista y el comunismo religioso, que es un comunismo cristiano, comunismo islámico. Digamos que es una acepción un poco más general del concepto, hablando de la reivindicación del humano con respecto a la sociedad. ¿Cuál es la ley económica fundamental del socialismo? Satisfacer plenamente las necesidades materiales y culturales del pueblo por medio del desarrollo y del perfeccionamiento incesante de la producción social y surge y actúa sobre la base de la propiedad social de los medios de producción y de las correspondientes relaciones socialistas de producción. Las causas del socialismo, la explotación de la clase obrera, como lo mencionábamos ahora, el impacto del maquinismo con el industrialismo, el estado de indefensión de los trabajadores ante la falta de legislación con respecto a sus patronos y la extrema insensibilidad social. El tipo de propiedad del socialismo gira alrededor que su esquema permitirá ponerle fin a la explotación del hombre por el hombre, se liberan de todas las formas de opresión y todos los tipos de dependencia social. En teoría se eleva el bienestar del pueblo y el libre desenvolvimiento de la personalidad de cada trabajador y el tipo de propiedad se presenta de 2 formas. La propiedad de todo el pueblo estatal o la propiedad por segmentos alrededor de las cooperativas coljosianas que en otras latitudes y más moderno parecería a una especie de kibutz. Lo que estas 2 formas de propiedad socialista tienen en común y de decisiva trascendencia son apoyarse en las empresas del Estado. ¿Cómo lo hace? Los medios de producción son sociales, se ha liquidado la explotación del hombre por el hombre, el trabajo está organizado colectivamente, la remuneración se afecta en consonancia con la cantidad y la calidad del trabajo y el objetivo de la producción es satisfacer las crecientes necesidades de la sociedad y de cada uno de sus miembros. De alguna manera, las 2 formas de propiedad socialista tienen algunas diferencias. Se radican esas diferencias en el grado de madurez y en el nivel en que se hayan socializado los medios de producción. De alguna manera, tanto el socialismo como el comunismo aportan ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas teóricas, en teoría desaparecen las clases sociales evitando discriminación alguna como el esclavismo, le permite a la comunidad ser consciente de cuál es su participación dentro de una sociedad a través del método del conocimiento implementado por Marx y también Marx enseña a abordar los problemas de la naturaleza y la sociedad en busca de un verdadero conocimiento y liberación, materialismo histórico y dialéctica. En desventajas, todo por lo que trabajaste ya no te pertenece a ti, sino al Estado y al resto de la sociedad, el colectivismo. Hay una desigualdad laboral, quiere decir que una persona no profesional gana lo mismo que un profesional, llámese ingeniero o médico, y hay un empobrecimiento general de la sociedad, ya que el gobierno se enriquece, ya que es al gobierno a quien le pertenecen los medios de producción y la propiedad privada. ¿Cuáles son las formas de gobierno que más se compaginan con el socialismo y el comunismo? Digamos que hay varias formas. Alguien dirá en teoría, no llevándolo a la práctica, que la forma de gobierno que más se compagina con el socialismo es la democracia.
ya que la democracia quiere decir gobierno del pueblo, donde el pueblo participa y de cierta manera también administra y gobierna. En el comunismo, la forma de gobierno que más se puede compaginar es la monarquía, ya que es un tipo de gobierno donde se puede notar una presencia de una máxima y única autoridad, en este caso sería el Estado, que es el dueño de todas las propiedades privadas y los medios de producción. Muy bien. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en el socialismo, tienes dos vacas, el Estado te obliga a darle una a tu vecino. En el comunismo, tienes dos vacas, el Estado te las quita y te da algo de la leche que produce. Aquí hay también un resumen general de la forma de actuación del socialismo. En el socialismo, la propiedad social, los medios de producción son de propiedad pública o controlados por el Estado. Hay una planificación central. La producción y distribución de bienes y servicios se plantean centralmente por el Estado. El objetivo central es crear una sociedad más igualitaria y justa, con el bienestar social como prioridad. Y la fase de transición, el socialismo se considera una fase previa al comunismo. Comunismo. En el comunismo, no hay clases, no existe distinción entre clases sociales, no hay Estado, el Estado como entidad coercitiva desaparece, no hay propiedad privada, los medios de producción son de propiedad colectiva y la propiedad privada es eliminada. El objetivo es crear una sociedad utópica donde las necesidades de todos están cubiertas y la producción y distribución se basan en las necesidades, y hay una fase final. El comunismo se considera la sociedad ideal y final según la teoría marxista. En resumen, el socialismo puede entenderse como una fase transitoria hacia el comunismo, mientras que el comunismo representa la sociedad ideal con una economía sin clases y sin propiedad privada. El socialismo, en esencia, busca una transición gradual hacia la igualdad y la justicia social, mientras que el comunismo busca una sociedad sin clases y sin Estado, con una economía basada en la cooperación y la igualdad. Aquí hay un cuadro comparativo entre capitalismo, socialismo y comunismo, donde sus definiciones particulares, sus características, ventajas y desventajas están a su consideración. Es por esto que es importante partir de un principio también metodológico cuando estudiamos o estudiemos ideologías de cualquier tipo. En la teoría todo funciona, todo es perfecto. Simplemente que al entrar a la realidad, al entrar en contacto con los humanos y al saber que los humanos tienen particulares intereses, las teorías, todas, de todo tipo, por buenas que sean, se distorsionan. Muchas gracias.